Así que el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Yo sé que mucha gente es reacia a tocar este tema por el asunto de que se piensa que es superstición, que de pronto es solamente gente sugestionable la que se siente afectada por esto. Voy a hablar el día de hoy acerca de la brujería, los trabajos, la hechicería, la influencia energética, el vampirismo psíquico y todas estas cosas, porque quiero que ustedes entiendan cómo es que funciona, cómo es que podemos protegernos, es real o no es real, qué aspectos son reales, cómo puedo trabajar yo para mantener una protección constante de esto. Eso es lo que vamos a discutir el día de hoy. Así que les agradezco a los amigos que ya se están conectando. Saludos a Elías Gómez, que ya se conectó, a Luis Miguel del Real, a Luz Russo, que ya está también allí. Saludos a todos los amigos que están ya conectándose a través de Facebook Live y los amigos conectados también a través de Radio Champas. Bueno, les decía que ahora vamos a hablar acerca del tema de hechicería, brujerías, daños. ¿Podemos creer en eso? ¿Nos sirve, nos beneficia el creer en ello? En todo caso, si es real, ¿cómo podemos hacer para protegernos? ¿Qué es lo que deberíamos hacer frente a la influencia psíquica negativa? ¿Por qué es que un terapeuta está hablando de estas cosas el día de hoy? Todo eso lo vamos a cubrir. Nada más quiero que lleguemos a unas 40 personas conectadas en Facebook Live y de esa manera vamos a iniciar. Saludos a Minerva, que ya se conectó, a Isis Reyes, que está conectado. Un abrazo, amiga. Están desde Napa escuchándonos. A Mónica Botello, a mi prima Yesenia, que también se ha conectado desde Utah. Un abrazo, prima. A todos los que están conectados ya, saludos. Ya estamos acercándonos al número. Y como les digo, el día de hoy vamos a hablar de esto, el tema de la brujería, el daño, qué significa, es real, no es real, cómo puedo hacer para protegerme. Todas estas cosas las vamos a cubrir el día de hoy. Saludos a Patricia López, que ya se conectó también. Bueno, empecemos entonces un poco para entrar en calor con algo referente a este tema. Les quiero decir que cómo es que me involucro yo con esta temática, ¿no? Empecemos por el asunto. Les dije que mi trabajo, mi práctica profesional es como hipnoterapeuta. Ahora, obviamente la parte de hipnos en el griego viene de la palabra sueño. Hipnos significa sueño. Entonces mucha gente asocia el tema de la hipnoterapia con el tema de dormirse, ¿no? Te dicen, duérmete, y ahora que ya te dormiste, te dicen, y ahora compórtate como un soldado, y ahora haz esto, y ahora haz lo otro. La gente tiene esa idea de la hipnoterapia, cuando en realidad eso que ven ahí en un show de televisión es solamente sugestión, una sugestión poderosa que se hace con alguien altamente sugestionable para crear un show. Eso es solamente un aspecto de cómo puede aplicarse la hipnosis. Lo que nosotros hacemos en la práctica profesional no es hipnosis de show. Lo que hacemos es una aplicación terapéutica de un proceso natural en nuestra mente. Porque les digo, todos ustedes ingresan en hipnosis a lo largo del día sin darse cuenta. Todos ustedes son sugestionables, absolutamente todos reciben información todo el tiempo. Saludos a Luis, que ya se conectó, a Irma, que ya está conectada también, y a todos los amigos que van ingresando, a Gloria, que ya está también ahí en Facebook, a los amigos de Paraguay, Uruguay, Costa Rica, México, Venezuela, Cuba y todos los que nos han estado escribiendo, así también como todos aquellos que escriben desde otros estados aquí en la Unión Americana. Saludos a todos ustedes. Estamos entonces el día de hoy hablando de este tópico y les decía que si descomponemos la palabra hipnoterapia, nos quedamos con hipnos, que es sueño, y que en realidad no refleja lo que es un estado hipnótico, porque en un estado hipnótico no estás dormido en realidad. En un estado hipnótico estás en un estado intermedio entre el sueño y la vigilia. Te sientes muy relajado, tu cuerpo hasta se siente pesado, como si estuviera profundamente dormido, pero tú estás oyendo todo lo que se te dice. Entonces, no pretendamos que una persona bajo hipnosis está dormida, porque la persona, de hecho, puede interrumpir el proceso hipnótico, puede abrir los ojos, o puede hacerte una pregunta, puede hablar, puede responder, puede escuchar. Entonces, la persona no está dormida. Llegamos a los 40. Vamos a entrar entonces de lleno en el tema de hoy. Vamos a hablar acerca de la influencia psíquica, el daño, la brujería, los maleficios, los hechizos, el ataque mental. Vamos a hablar de todo esto porque creo que es importante y vamos a cubrir diferentes aspectos de este tema. Estoy iniciando explicándoles un poco por qué es que un hipnoterapeuta les va a hablar de este tópico el día de hoy.
y les decía que la palabra hipnos está asociada con sueño, pero ahora viene la palabra terapia o terapeuta. Terapeuta también viene del griego, de una composición de palabras que es terapeutón. El terapeutón era el personaje que estaba encargado de expulsar demonios o de traer luz a la oscuridad para diluirla por completo. Esa era la labor del terapeutón, y de ahí viene la palabra terapeuta. Entonces vamos a decir que el hipnoterapeuta es, desde la posición formal, la persona que trabaja con el subconsciente, con lo que hay en los contenidos profundos de tu mente. ¿Okay? El subconsciente. Algunos dicen que el término está mal usado, dicen que debería ser inconsciente desde la posición de Freud, pero en realidad vamos a decir que el inconsciente, si lo tomamos como el inconsciente colectivo, vamos a hablar entonces de lo que mencionaba Jung acerca de una especie de mente colectiva, un todo orgánico en el que estarían depositadas las informaciones que compartimos como colectividad. Entonces, eso es el inconsciente colectivo. El subconsciente, vamos a decir que es más un aspecto de tu propio ser. Entonces, un archivo de información que se encuentra dentro de ti, que en algunos aspectos se puede contagiar o puede empezar a trabajar con el inconsciente, por supuesto que sí. Entonces, vamos entendiendo que mi labor es la de trabajar con los contenidos de la mente subconsciente. En esa mente subconsciente hay creencias de base, ideas que están guiando tu vida. Por ejemplo, si tú crees que después de los 30 años ya no te vas a casar, es una creencia poderosa y has invertido tu energía psíquica en creer en aquello. Y mientras tú enfocas toda tu atención en esa idea, cumplidos los 30 años, todos tus pretendientes se van y te quedaste sola. Y entonces confirmas lo que te decía la tía, que te ibas a quedar para monja o para vestir santos, como decían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu creencia es tan poderosa que te lleva a manifestar aquello. Y de hecho ya te empiezan a ver como la solterona en la familia, ¿verdad? Otra creencia muy popular, cuando muere una persona en la familia tienes que estar atento, porque siempre van de 3 en 3, entonces alguien más va a morir, ¿verdad? ¿Han oído eso? Bueno, hay gente que cree esas cosas, y cuando enfocan toda su energía psíquica en eso, están invirtiendo toda su energía en la participación de fabricar esto. Ahora mi subconsciente que cree en esto se conecta con el subconsciente de otros ya a nivel del inconsciente y empiezan a intercambiar información en un nivel en el que tú no lo percibes y luego empiezan a manifestarse cosas que realmente no quieres. O sea, lo que estoy diciendo es que tus creencias te ponen en un estado de sugestión, un estado hipnótico poderoso, y que la mayoría de ustedes no necesita ir a un hipnoterapeuta para entrar en hipnosis. Ustedes son hipnotizados por la educación, por aquello que sus padres les han compartido, las historias que los abuelos depositaron en esas mentes fértiles cuando ustedes eran bebés. Ustedes son hipnotizados por la televisión, por los contenidos que están recibiendo, las telenovelas, los shows en vivo que todo el tiempo están mirando. Todo eso influye y está haciendo un depósito constante de información en el almacén de tu mente, ¿okay? Y de esa clase de información es que se forman tus creencias. Y tus creencias quedan arraigadas, enraizadas en ese espacio. Y ahora esas creencias influyen en todo tu desarrollo, en toda tu vida, en tu salud, en tu economía y en la manera como te relacionas con otras personas. Ahora, ¿por qué hablo de esto cuando voy a hablar acerca de el tema de la brujería, el daño y todo esto? Bueno, les decía que como terapeuta me toca ver muchísimos casos de personas que creen estar bajo una influencia psíquica o poseídos o atacados a través de hechicería o de otro tipo de cosas. Psicólogos y psiquiatras reciben constantemente esta clase de clientes y aquí en mi práctica profesional como hipnoterapeuta yo tampoco soy la excepción. Se sorprenderían ustedes de ver la cantidad de personas que son conocidos allá afuera como brujos, chamanes, curanderos, que vienen a mi consulta para ayudarse, porque hay situaciones donde ellos sienten que están siendo atacados muy fuertemente, o se han desestabilizado como cualquier otra persona en sus emociones, o cualquier cosa puede haber ocurrido. A lo que voy es que cualquier persona, incluso aquellos que dicen trabajar con la parte psíquica o energética, también pueden verse afectados por esto, ¿okay?
Ahora habría que entender qué es lo que está siendo afectado en realidad, o a qué nivel estoy siendo afectado, y cómo puedo hacer yo para protegerme. ¿Ok? Hacia eso vamos. En la década del 90, en los primeros años del 90, yo me encontraba en Perú. Estudiaba en la Universidad de Lima. Mis padres estaban pagándome una carrera en la Universidad de Lima y estaba yo en la cátedra de lo que es Ciencias Sociales. Y mientras estudiaba diferentes cursos relativos a mi carrera, que en este caso eran las comunicaciones, un profesor, me parece que fue el profesor, no recuerdo exactamente el tópico, pero creo que era psicología de las comunicaciones. Él envió a un grupo pequeño de estudiantes a hacer una investigación en la medicina tradicional de mi país. Entonces, ¿de qué medicina tradicional estamos hablando aquí? De los brujos, de los curanderos, de los chamanes, de toda esta gente que ocupa un espacio importante en la mente colectiva de mi país y yo creo que de toda Latinoamérica, y aún en el medio anglo también. Vamos a decir que esta gente trabaja con energías, ¿no? Y nosotros como estudiantes de comunicaciones teníamos que ir a entrevistarnos con estos chamanes y conversar con ellos, enterarnos de cómo trabajaban, cómo es que movían estas energías, involucrarnos básicamente con el espacio ritual en el que estas energías podían generar algún tipo de influencia, observar cierto tipo de fenómenos paranormales asociados con el evento. Todo eso teníamos que hacerlo. Éramos un grupo de 6 personas. Para mí no era la primera vez que me relacionaba con chamanes o curanderos. Mis padres son originales del norte de mi país y mi madre y por el lado de mi abuela habían visitado en algún momento a chamanes y curanderos. Mi mamá es una persona que ha estudiado formalmente una carrera en enfermería, mi papá era un doctor, y son personas muy racionales que daban mucho servicio a la comunidad, pero al mismo tiempo mi mamá había recibido esa influencia por el lado de mi abuela, y entonces en algún momento ella me invitó a participar o a ir a una de estas ceremonias, de modo que ya desde la adolescencia yo había estado participando y observando el trabajo de los curanderos. Cuando ya en la universidad se me invita a ver esto desde una posición más racional o investigar el asunto, con estos amigos que éramos el equipo de investigación, empezamos a visitar a varios curanderos y chamanes locales y nos dimos cuenta de que la única manera de realmente entender el espacio ritual de esta gente era participando completamente, no solo como observadores externos y tomando notas, sino involucrándonos en el proceso del trabajo de este chamán, de la mesada, que así como le llaman en Perú. Tienden una especie de manto que es heredado muchas veces de generación en generación y se tiende sobre la tierra, se clavan unas espadas en el suelo, se colocan, ustedes observarían ahí botellas llenas de un líquido extraño y con plantas adentro que son los seguros del chamán. El chamán a su vez tiene ayudantes, ¿no? Personas que están al lado suyo haciendo una especie de labor de protección y al mismo tiempo levantando la energía del grupo. A algunos de estos ayudantes les llaman levantadores. ¿Qué hace un levantador allá entre los curanderos de Perú? Por ejemplo, en una concha de estas conchas marinas se servían una mezcla de tabaco macerado con alcohol, con agua florida, agua cananga y otras cosas, una mezcla extraña, con un olor muy fuerte a flores. Y lo que hace el levantador básicamente es acercar este cuenco, esta concha llena de ese líquido y absorberlo por una fosa nasal hasta beberlo completamente. Es su manera de ofrecer dolor o sufrimiento, malestar a cambio de conseguir algo a nivel energético. En este caso la visión de observar qué es lo que está pasando del otro lado a nivel psíquico. Lo pongo entre comillas todavía porque más adelante voy a explicar de qué se trata esto. Y obviamente entra en una especie de visión estimulado por el alcohol y por otro tipo de sustancias que van ingiriéndose conforme van avanzando en el ritual. Entonces, en algún momento algunos de estos chamanes usan bebidas con algún tipo de químico que estimula la producción de DMT en tu cerebro. En este caso la glándula pineal produce esta molécula que te hace ingresar en un estado alucinatorio, entonces puedes ver cosas. Para ellos no es una alucinación, para ellos es una forma de visión que te invita a la curación. Entonces, nosotros nos dimos cuenta de que de nada servía tomar notas desde afuera, si es que no participábamos del espacio ritual, si es que no nos involucrábamos de lleno en lo que estaba pasando.
Así que nos separamos en dos grupos, ¿no? Un grupo de 3 iba a ser el grupo observador, que nada más iba a escribir y tomar notas de todo lo que pasaba, mientras los otros 3 tenían que entrar de lleno en el espacio ritual, tomar las bebidas que tomaban los chamanes, incluso levantar en algún momento estos líquidos y hacer todo el proceso como lo hacía esta gente. Se imaginarán, es un trabajo serio, pero al mismo tiempo es un poco cómico, estos estudiantes universitarios involucrados en una situación que no se esperaban. Y ciertamente era un trabajo un poco pesado para los que tuvimos que hacerla de experimentadores, no nada más de observadores. Entonces, me tocó en ese periodo de tiempo participar del ritual bebiendo esas cosas que ellos bebían. No me considero una persona adicta a las drogas, de hecho nunca lo he sido. No soy particularmente inclinado a beber alcohol, lo puedo hacer en una reunión social, una copa de vino para brindar. No fumo, no me gusta la cerveza, y en esa época, a mis 20 y tantos años, tampoco lo hacía. Lo que quiero decirles es que no tengo una tendencia en particular a la adicción de ningún tipo, bajo ninguna forma, y en esta ocasión teníamos que participar usando psicotrópicos, o sea, plantas alucinógenas que provocan estados alterados de la conciencia. Entonces, al tomarlas, obviamente hay una especie de expansión de la imaginería en tu mente, de los símbolos, y todo el nivel simbólico aflora. Es como si tu subconsciente, que está normalmente tapado por el nivel consciente, de pronto se abre y empiezas a observar escenas y situaciones. Me tocó en algún momento ver, por ejemplo, bajo la influencia del San Pedro, me parece que el nombre científico del San Pedro es Trichocereus pachanoi, si no me equivoco. Esta planta es familia del peyote de México. Si algunos amigos están escuchando desde México sabrán a qué me refiero. Solamente que el peyote es como un botón en el suelo, es un cactus muy pequeño, siendo que el San Pedro más bien es un cactus alargado y enorme. Lo que hace el chamán es corta este San Pedro y a diferencia de cómo lo usan, por ejemplo, los indios yaqui aquí en Sonora, el San Pedro en Perú lo cortan en rodajas y lo ponen a hervir. Lo ponen a hervir en una especie de perol, una olla, con otros elementos vegetales, y en muchas ocasiones el chamán incluso se orina en el producto este. Él no te lo dice, y luego tú tienes que beberte el asunto. Obviamente no alucinas por los orines, pero alucinas por el contenido de la planta alucinógena. No digo que pase en todos los casos, pero ocurre muchas veces. En esa ocasión, bebiendo San Pedro, recuerdo que a los 35 40 minutos de haber hecho la toma de esta bebida, es como que algo se altera en tu percepción. Entonces empecé a ver energía alrededor del cuerpo, sentí el movimiento de algo en mi vientre, lo saqué, parecía como un gusano. Después empecé a ver en el campo en el que nos encontrábamos como si hubieran guerreros. Veía personajes como indígenas con lanzas y escudos, como saliendo de la oscuridad, de las sombras, acercándose al grupo, no con intención de atacar, sino que parecían que eran las legiones que venían a proteger. Y los ayudantes del curandero empezaron a decirle en ese momento que sus artes ya estaban presentes, que sus ejércitos habían llegado. Y a mí se me hacía muy extraño la sincronía de lo que yo estaba percibiendo a nivel psíquico o hasta un físico, porque estaba con los ojos abiertos, y lo que ellos estaban mirando. Lo que quiere decir que había una conexión, un vínculo en común. Ya no se trataba nada más de una alucinación propia, sino que era una especie de alucinación compartida. Y yo no recordaba ninguna referencia a ejércitos que pudiera haber servido como sugestión hipnótica en mi mente para luego llevarme a la visión de estos ejércitos. Sin embargo, ahí estaba. Luego verificando con los amigos, ellos en sus notas tampoco habían tomado ningún tipo de nota en relación a ejércitos, que era lo que yo estaba mirando. Bueno, a lo que voy es que cuando estás en el estado alterado de conciencia, tu mente no solamente ha entrado en este campo visionario, sino que se ha vinculado a la mente de otras personas allí presentes, de modo que están compartiendo una suerte de visión en común. Esa visión no surge de la nada, está ahí como para ayudarte a limpiar situaciones, a sanar algo. Entonces muchas de estas plantas son consideradas por la medicina tradicional como medicina. Si ustedes le preguntan a cualquier chamán del Amazonas que usa, por ejemplo, ayahuasca, el ayahuasca, su nombre científico, si lo quieren buscar, es Banisteriopsis caapi. El ayahuasca mezclada con otra planta que se llama, a ver si me acuerdo,
bueno, no recuerdo en este momento, pero la ayahuasca mezclada con esta otra puede crear el estado visionario, porque el contenido de DMT, de esta molécula que les digo, es tan alto en la ayahuasca uh, que te hace entrar en el estado visionario muy rápidamente, a veces en 15, 20 minutos de haber bebido la planta. El ayahuasca es mezclada con otra, y ya se me va a venir el nombre, pero les digo que esta otra planta lo que hace es proteger la molécula al ingresar a tu cuerpo, porque parece ser que en el trayecto de pasar por tu aparato digestivo, los ácidos digestivos quiebran la molécula y impiden que tú entres en el estado visionario, y en ese caso la ayahuasca solamente sirve como una purga, te hace vomitar, te provoca diarreas, te hace sudar, tiemblas, literalmente sientes como que tu cuerpo se está purgando y se está limpiando. Entonces hay dos cualidades entonces con el ayahuasca. Por un lado es la limpieza a nivel físico, la purga del vómito y la diarrea, limpiar todo tu sistema, y por otro lado la limpieza psíquica, que es el limpiar de todas las miasmas y todas las cosas negativas, emociones, experiencias, memorias traumáticas y todo lo que ha quedado ahí, porque la ayahuasca lo que hace es sacarlas a flor de piel, como abre esa separación entre el consciente y la parte subconsciente, saltan al frente todos los símbolos y todas las experiencias y te toca enfrentarlas en ese momento, no les puedes huir. Quizás en el día a día aquí en el mundo tú les escapas estas cosas, dices, nunca me pasó, no quiero ver eso que me pasó, no quiero enfrentar ese trauma, no quiero ni mirarlo, ya se fue, está en el pasado. Sin embargo, en ayahuasca no hay esa posibilidad. Una vez que has entrado en el campo ritual, la visión llega y tienes que enfrentar aquello, y tienes que vivirlo, y tienes que sufrirlo si se tiene que sufrir, pero de enfrentarlo te liberas. De modo que muchas personas, al pasar por la ingesta, la toma de esta medicina, terminan haciendo correcciones profundas en su mente subconsciente. Muchas personas afirman que la ayahuasca sería una de las drogas alucinógenas más poderosas que existen. El poder psicotrópico que tiene es aún mayor que el poder, por ejemplo, del LSD. El LSD es una droga fabricada, tiene un nivel muy alto de DMT, de la molécula esta de la alucinación. El LSD o ácido lisérgico, o ácido, como le llaman los adictos al ácido, se fabricó en laboratorios, se fabrica todavía en laboratorios, y laboratorios clandestinos, por supuesto. En algún momento se quiso hacer investigación en el LSD por las propiedades benéficas que tenía para alinear a una persona con sus emociones o ayudarla a lidiar con memorias traumáticas. Por años se estudió, no sé si fue en Harvard o Stanford, que se estudió las propiedades del LSD, pero estamos hablando de los 60, 70. Desde entonces se censuró esa investigación porque se decía que la gente se inclinaba por la parte de la adicción. Y es que el LSD no provoca la purga que sí provoca el San Pedro, el ayahuasca o alguna otra de estas drogas alucinógenas o psicotrópicos. Entonces, en el LSD tú solamente lo tomas en microgramos, porque tienen que ser porciones muy pequeñas. Nunca he probado LSD, pero he leído bastante acerca de esto. Y cuando tomas microgramos del LSD, entras en el estado visionario, en el nivel simbólico de tu subconsciente. Pero ¿qué ocurre entonces? No hay purga, no hay iniciación, no hay el paso previo de tener que hacer un pago para poder entrar en la visión. Y entonces entras como en un aspecto lúdico, como que empiezas a jugar con el tema. Y no se trata de un juego, o sea, limpiar tu mente es una cosa profunda. Entonces yo prefiero el tratamiento con un chamán que tiene un conocimiento empírico, o sea, práctico y heredado de generaciones previas. El chamán por lo general pertenece a una familia de chamanes. Él ha heredado su conocimiento de sus padres, que también eran chamanes, de los abuelos que eran chamanes, y en algunos casos el linaje de estos chamanes se extiende por generaciones atrás, a veces hasta 1000 años atrás. Entonces, no estamos hablando de los chamanes que a veces vemos en las notas de los periódicos, o algunas personas que están usando el título de chamán para tratar de manipular la conciencia de la gente o sencillamente explotarlos y extraer dinero de ellos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de gente que de verdad está involucrada con el trabajo psíquico y con la curación. ¿Okay? Saludos a Jorge Silva, Roque Pelayo, Cielo, que ya se conectó, Andrea Ortiz y a todos los que están conectados, un abrazo. Estamos hablando hoy día acerca de daño, brujería, estamos hablando desde una perspectiva más del estudio formal.
de cómo lo investigamos en la década del 90, y más adelante les voy a hablar en la mitad de esta charla de cómo lo estoy enfrentando en el día de hoy, porque tengo muchísimos clientes que vienen porque dicen que están embrujados, poseídos, que han recibido influencias psíquicas negativas o que están siendo atacados por entidades. Y de hecho, esta mañana recibí una cliente que me decía que estaba siendo violada por una especie de demonio, y tuvimos que trabajar con eso, y más adelante les voy a comentar cómo trabajamos con esto y cómo se eliminó esa condición tan rápido. Pero volvamos al tema entonces. Los alucinógenos en el medio tradicional, en la medicina tradicional, están buscando crear un estado de equilibrio interno, curar todo lo que ha quedado grabado y es negativo en tu mente subconsciente. La garantía de que esto va a pasar es que tú ofreces un pago. Si quieres, sufres un poco en el ingreso a la visión. El ayahuasca te da la visión, pero también te provoca malestar físico y purga. Lo mismo pasa con el San Pedro. Lo mismo pasa con los hongos alucinógenos, la amanita muscaria y todas estas plantas que se usan para entrar en estados alterados de conciencia. Hay mucha gente que me dice, entonces estos chamanes son adictos a la droga que usan. No, yo no he visto ningún solo caso de adicción entre los chamanes que usan, por ejemplo, ayahuasca o San Pedro. No hay adicción a esto porque el chamán no lo hace con la finalidad de pasarla bien. De hecho, hay un cierto grado de sufrimiento en el proceso de ingerir estas plantas. O sea, el cuerpo suda, el sistema neurovegetativo se altera, empiezas a sentir malestares físicos, como dije, sudoración, vómitos, diarreas, escalofríos, aparte del horror que sientes de sentir como que te estás muriendo. Ayahuasca, por ejemplo, entre los nativos del Amazonas, los jíbaros, podría ser traducida la palabra como soga de muerto. Los jíbaros conocen a la ayahuasca como la pequeña muerte. Cuando tú tomas ayahuasca, el nivel de ansiedad se eleva a tal punto que tú literalmente experimentas como si te estuvieras muriendo, te parece que te estás muriendo. Y puedes luchar con los síntomas o puedes dejarte arrastrar por lo que está pasando y entrar en la visión. Es tu decisión. Yo digo que no luches. Cuando estás haciendo el proceso es mejor dejarte llevar. Y si estás siendo guiado por un buen chamán, entonces puedes hacer un buen proceso de curación. Les decía que el contenido químico de una planta como la ayahuasca, el principio activo de la ayahuasca, que lo crean o no, se llama telepatina. El principio activo es la parte química que está provocando el efecto alucinógeno en ti. Esta telepatina es 4 veces más poderosa que el LSD, que el ácido lisérgico. Y les digo que el ácido lisérgico es poderosísimo. Ahora, si ustedes colocaran 1 onza de ácido lisérgico o de ácido en agua, en el agua que va a ir para una población, esa onza de ácido lisérgico puede afectar a 300.000 personas. Puede inducir a 300.000 personas a la visión. ¿Ok? Y estamos hablando de que el principio activo de la ayahuasca es 4 veces más poderoso que el LSD. Entonces, yo recuerdo la primera vez que me dio un chamán de tomar ayahuasca, no me dieron 1 onza, por lo menos eran unas 6 a 7 onzas de ayahuasca. Así que imagínense ustedes, multipliquen 7 por 300.000, imagínense la clase de vuelo que una persona se puede aventar. Por supuesto está más diluido, hay otras mezclas ahí. Chacruna es la otra planta que se usa, es ayahuasca y chacruna. Entonces está obviamente más diluido, pero igual, el viaje o la posibilidad de entrar en la visión es muy, muy poderosa. Y la clase de visión que experimentas es muy clara y te afecta profundamente. Tu subconsciente ahí empieza a trabajar directamente con el nivel simbólico de tu mente y a modificar cosas. ¿Y por qué esto es tan importante? Fíjense, hay estudiosos que afirman que una noche en ayahuasca es equivalente a 12 años de psicoanálisis. ¿Escucharon eso? Una dosis de ayahuasca, una noche en ayahuasca es el equivalente de 12 años de psicoterapia con psicoanálisis. O sea, ese es el nivel de profundidad al que puedes llegar cuando trabajas con una persona que sabe en este caso. Con una persona que está usando de manera adecuada este procedimiento, que de manera empírica viene trabajando y que ha heredado de sus ancestros a través de todo un linaje de personas involucradas en esto. Nuestra medicina convencional, alópata, tiene alrededor de 300, 400 años de vida. La medicina de estos chamanes del Amazonas
eh, quizás tiene 5.000 años de existencia empírica como práctica de una población específica. Es como cuando observamos la medicina tradicional china y la acupuntura. Ahora decimos, oh, son creencias, pero la acupuntura tiene más de 5.000 años de backup, de todas las linajes y generaciones de doctores chinos que han venido trabajando eso por años. No estoy diciendo que nuestra medicina alópata sea menos. Lo que estoy diciendo es que es una medicina joven y que estas otras formas de aproximación a la salud son tan válidas como esta. Y como les digo, no he visto adicciones entre los chamanes. Adicciones se ve aquí en Occidente con el uso indebido de drogas, con el uso de la marihuana y de la cocaína y de todas estas cosas que no hacen un proceso iniciático. Si se fijan, cuando ustedes van a una experiencia con un chamán auténtico, a hacer una experiencia de integrarte, tú estás buscando sanar partes de ti que están enfermas, sea a nivel físico, emocional o mental, en el nivel que sea. El chamán, a través de darte esta medicina, lo que está haciendo es integrarte. ¿Okay? Esas partes que estaban dispersas, rotas en ti, empiezan a curarse, a sanarse y a integrarse. Entonces tú sales sintiéndote como que estás lleno de poder, lleno de fuerza. Eso no ocurre cuando tú inhalas cocaína, o cuando empiezas a absorber cristal, o cuando te pones a hacer, no sé, éxtasis, o cualquiera de esas drogas populares en el mundo occidental. ¿Por qué no ocurre? Porque es un proceso contrainiciático. Mientras el chamán busca integrarte, esta gente que te vende drogas, los dealers de drogas, lo que están haciendo es dispersarte. O sea que están tratando de agarrar tu mente y hacerla pedacitos. Entonces, lejos de corregir algo, estás huyendo. Y en la huida jamás vas a resolver nada. Entonces, si yo uso la cocaína para escaparme de que peleo mucho con mis padres, créanme que me la voy a pasar en adicción a la cocaína, porque la estoy usando como un medio de escape. ¿Okay? No estoy usando para integrar mi mente, estoy usándola para huir. Si uso la marihuana porque estoy muy estresado en mi trabajo, en realidad lo que estoy haciendo es escapar del estrés del trabajo usando la marihuana. Por lo tanto, me voy a volver un adicto a usar marihuana, hachís o cualquiera de esas cosas. Lo que estoy diciendo es que mientras en la medicina tradicional el uso de estas plantas es un medio para integrarte psíquicamente, en la cultura occidental, las drogas que usan nuestros jóvenes y algunos adultos también, en realidad cumplen una función opuesta, contrainiciática, que te está llevando a la dispersión y a la separación. ¿Okay? Ahí podemos hacer muy bien la diferencia entonces. Yo les digo, nunca he sido adicto a ningún tipo de drogas, pero si me preguntan si he practicado con chamanes y he usado algunas de sus medicinas, por supuesto que sí lo he hecho. Algunos me están preguntando ahí mentalmente, ¿y no lo harías otra vez? Sí, lo haría otra vez, pero no es como que estoy desesperado por hacerlo. No hay ningún tipo de receptor en mi cerebro que quiera pasar por el sufrimiento de la purga, los vómitos y la diarrea, les aseguro eso. Sin embargo, está allí el elemento de curación que puedo reconocer en esas modalidades. No les estoy sugiriendo que lo hagan, nada más les estoy tratando de dar información para que ustedes entiendan cómo es que trabajan estos chamanes, cómo es que lo hacen. ¿Ok? Disculpen que no estoy leyendo sus notas porque hay mucho que compartir el día de hoy, pero ahí van, me dicen, pierdan los tabús, mi curación fue gracias a estas experiencias, bendita medicina, nos dice Gisela Martínez. Mi prima Estrella dice, he escuchado hablar de esas plantas que mencionas, dicen que es terrible las alucinaciones, los síntomas que la gente presenta. Excelente tema, saludos desde Perú, Guadalupe. Saludos a Magdalena Dávalos, mi amiga querida que ya se conectó. A Cintia Viteri, dice, mi mamá me había explicado, pero no había puesto oídos. Es muy interesante. Bueno, acá estamos conectados hablando entonces de los curanderos, la curación, las brujerías y todo esto. Bueno, ¿por qué participamos del espacio ritual de estos chamanes? Porque queríamos entender el mecanismo de comunicación entre el curandero y el que es curado, el paciente, el cliente. Y teníamos que entender también cómo es que se hacía el daño o la brujería. Porque si íbamos con un curandero, él nos decía, yo soy el brujo bueno de la región. Él aseguraba eso. Yo hago trabajo de curación para toda mi comunidad. Pero nos íbamos con el chamán que estaba a 2 millas de ahí, en algún lugar en el campo, y este otro chamán nos decía, no, yo soy el bueno, el otro es el malo. Todos los demás son los brujos malos o maleros. Yo soy el brujo bueno. Nos íbamos con otro a 6 millas de ahí, ese nos decía que él era el bueno y todos los demás son malos. Entonces, como ven, todos estaban enfrentados ahí, había una especie de guerra psíquica entre todos ellos. Y todos tenían protecciones contra los otros chamanes. Ahora,
Si encontramos algo en común en todos esos curanderos es esto. Todos ellos creían que el daño podía hacerse de dos maneras. Y esto para mí fue muy importante de reconocer. Una es lo que llamaban el daño por la boca y el otro es el daño por aire. ¿Cómo es el daño por la boca? Lo que hacen es hacerte una especie de trabajo psíquico y luego algún elemento que puede ser comestible es cargado con esa energía, según lo que ellos creen. Y lo que hacen es darle de comer eso a la persona que quieren afectar. Eso es el daño por la boca. Les doy un ejemplo de esto, que estoy seguro que alguno de ustedes ya ha oído. Este brujo le decía a esta señora que lo que tenía que hacer para tener a su marido controlado y que ya el tipo no se saliera con otras mujeres era mezclar su sangre menstrual con algo de la comida de él en un ritual que él le iba a preparar. Entonces el chamán hizo el ritual y mezcló todas las cosas, le puso toda la energía y esto, y supuestamente esa señora fue y le dio de comer a su marido semejante mezcla y supuestamente cumplió el efecto de controlar al marido. No, no le estoy diciendo que lo hagan, ¿ok? Le estoy diciendo que esto lo hace un chamán que sabe y tampoco me parece un trabajo digno de ser observado como una opción. Porque si tu marido no quiere estar contigo, tenerlo como un esclavo ahí manipulado y zombie tampoco viene al caso. No, no es así como funciona eso. Si ya no quiere estar contigo, déjalo ir, pues consíguete a alguien que quiere estar contigo, ¿no? Pero el tema es que los chamanes se prestaban a esa clase de trabajos, ¿se dan cuenta? Los curanderos, los brujos hacían este daño por la boca. Y decirles esto de la sangre es nada más ponerles un ejemplo, porque habían cientos de casos diferentes en los que le daban de comer una fruta, o le daban de comer maíz o algo, y aún incluso podían tirar, por ejemplo, maíz frente a la casa, ¿no? Y cuando la persona lo pise, supuestamente esa cosa podía ingresar al cuerpo de la persona y enfermarla cuando te hacían el daño. O sea que no siempre es necesariamente ingerido, ¿no? Puede estar en tu entorno. Yo le preguntaba al chamán, bueno, si van a regar un poco de maíz frente a mi casa, los pajaritos se lo van a comer. Y el chamán me decía, los pajaritos no serían tan tontos, ellos saben que el maíz trae algo cargado. O sea que los humanos somos tontos. Bueno, somos tontos cuando no somos intuitivos, cuando no estamos prestando atención a nuestro entorno, cuando nos dejamos influir por cosas negativas, ¿ok? Vamos a decir que el daño por la boca entonces viene por un elemento comestible que puede ser ingerido. Y el otro daño, el daño por aire, es el que me llamaba más la atención. ¿Por qué me llama más la atención el daño por aire? Porque supuestamente no hay un contacto físico con la persona, no le están dando nada de comer. El chamán se concentra de repente durante la noche, hace su ritual, empezando a las 12 de la noche y se extiende como hasta las 3, 4 de la mañana, invocando a sus artes, a sus ayudantes psíquicos para influir en esa persona y conseguir un efecto, ¿no? Sacarlo del alcoholismo de repente. Quiero que mi marido deje de ser alcohólico, decía la señora, y el chamán trabajaba con sus artes, sus sonajas, sus cantos, y entrando en este estado alterado de conciencia, él eliminaba al demonio que estaba invitando a beber alcohol a ese hombre, y lo liberaba de eso, y pues el hombre aparentemente despertaba ya sintiéndose liberado del alcohol. Pero, y ahí viene el truco, el chamán le decía, ok, ahora que hemos trabajado esto, quiero que estas plantas las quemes y la ceniza la vas a esparcir en la almohada de este señor, ¿no? Y para que no se dé cuenta le pones un nuevo forro ahí. Eso me llamaba mucho la atención. Dice, espérate, si le ha hecho el daño por aire, si la influencia es psíquica, ¿por qué necesita un elemento exterior físico en el cuarto de este hombre? Observé que muchas veces cuando se hacía el famoso daño por aire, el chamán solicitaba que la persona tenía que llevar algún tipo de polvo, ponerle sal por acá, esparcir una ceniza frente a la casa, hacer algún tipo de cosa de esa. Siempre un elemento exterior para afianzar o anclar el trabajo que psíquicamente se había hecho antes. Entonces, yo me preguntaba por qué hay necesidad de eso. En ese momento no lo entendí y ha sido años después, cuando ya estaba yo practicando hipnoterapia, que me di cuenta de que eso, el poner un elemento exterior, extraño, en tu cama, abajo del colchón, frente a la casa, un poco de sal en el auto, lo que fuera, esos elementos ya son reconocidos por el inconsciente colectivo como elementos de magia, elementos de brujería. El problema es que tu subconsciente recibe millones de unidades de información por segundo. O sea que es como que nos impresionan las cosas. A nivel consciente solamente captas alrededor de 3000 unidades de información, pero tu subconsciente está captándolo todo.
De modo que si alguien me puso un poquito de sal en la puerta y esa sal no estaba ahí y yo paso, mi parte consciente no se da cuenta, pero mi subconsciente reconoce, ahí hay sal, alguien me está haciendo algo. Y en el momento que mi subconsciente lo reconoce, como ya tiene la creencia previa de la brujería y el miedo de la brujería, mi campo de energía se abre para recibir lo que sea que me han estado mandando. Y en ese momento es cuando soy afectado por esta condición. ¿Se dan cuenta? El daño por aire no funciona si no hay un ancla físico. Por eso es que siempre el chamán, el curandero te va a pedir poner algo ahí. Ponle una manzana y quémale un poco de miel con un poco de, ¿cómo se llama esto? Canela, y déjala ahí quemándose en todo el lugar por unas horas y después tírala. Sí, pero el olor ya se quedó ahí, impregnado en el lugar. Llega el personaje ahora, siente el olor y no sabe ni qué pasó, pero ahora se siente diferente. Su estado de ánimo ha cambiado. Él no sabe por qué. Y por supuesto la influencia psíquica está del otro lado. ¿Ok? Bueno, ¿a qué llego con esto? A que la sugestión es un factor poderosísimo aquí. Y les dije al inicio de esta plática que la labor del terapeuta o terapeutón es básicamente eliminar la oscuridad, traer luz a lo que era oscuro y eliminar todo lo que es negativo de ahí, limpiar el espacio. Entonces mi labor es un poco limpiar esa sugestión negativa, esa brujería que se ha hecho. ¿Okay? Le voy a contar el caso de hoy brevemente. Una señora vino porque sentía una influencia psíquica poderosa. Un hombre con el que ella había estado y que no conocía muy bien, según ella sentía, había estado haciendo trabajos psíquicos contra ella. Y de pronto, ella había empezado a despertar a cierta hora por la noche y a ver esta sombra que aparentemente estaba teniendo sexo con ella. Y que la forzaba a tener sexo, y luego a lo largo de varios días había sentido ella una vibración extraña en su vientre y en la espalda y mucho dolor, y la sensación de estar siendo manipulada todo el tiempo o que la observaban todo el tiempo. Estos síntomas que estoy mencionando son muy comunes entre las personas que creen estar embrujadas o poseídas o estar siendo perseguidas por algún tipo de entidad psíquica o estar siendo atacadas astralmente o todas estas cosas, ¿no? La persona que cree en esto ya está recibiendo una sugestión poderosísima de que está expuesta a el ataque. Y una vez que la persona cree que está siendo atacada, entonces empieza ahora a sufrir las consecuencias de ese ataque, porque su mente le está diciendo no tienes defensa y ahora viene el ataque a ti. Ok, la señora viene con este malestar, este dolor. Entonces yo le expliqué que había ya tratado muchos casos de estos antes, que no me asusta en realidad el tema y que vamos a trabajarlo en varios aspectos. Obviamente trabajo el aspecto terapéutico de eliminar el miedo que ella tiene. Primero me encargo de reducir el miedo al mínimo hasta que el miedo desaparece. Luego le hago pasar por un proceso simbólico en el que su mente subconsciente pueda reconocer los símbolos que yo le estoy dando como sugestiones poderosas de cómo quebrar esta brujería. Por ejemplo, un símbolo muy poderoso que yo uso y que voy a compartir ahora con todos ustedes porque se han dado el trabajo de escucharme por 45 minutos ya. Les voy a compartir algo que aprendí de Melbourne Project, el proyecto de Melbourne, un grupo de personas estudiosas de la energía en Australia. Empezaron a estudiar el famoso conocimiento ruso. Algunos de mis amigos que han ido a mis pláticas ya conocen esta técnica. Le llamamos la lavadora rusa. ¿Cómo funciona la lavadora rusa? Para aquellos de ustedes que creen que han recibido brujería, que creen que están siendo influidos negativamente, que hay una entidad pegada en sus cuerpos, para aquellos de ustedes que piensan que están siendo atacados, les sugiero hacer este ejercicio. Lo que van a hacer es ponerse de pie. No se preocupen de las instrucciones porque pueden repetir este video. Cuando yo lo termine, el video se queda pegado en mi página. Ustedes pueden revisarlo cuantas veces quieran. ¿Okay? Entonces, ¿cómo funciona la lavadora rusa? Tú lo que haces es, te vas a poner de pie y ya estando de pie, vas a cerrar los ojos y vas a estirar la mano al frente, más o menos a la altura de tu rostro. Y vas a visualizar, imaginar, si quieres, que se forma una esfera de luz en la palma de tu mano. Una esfera de luz ahí frente a ti. Tú vas a estar con los ojos cerrados todo el rato. Vas a imaginar esa esfera de luz de un color plata, brillante, blanca. La ves ahí brillante, y una vez que la ves bien formada, bien brillante, vas a bajar tu mano y vas a dejar la esfera brillante en esa posición. Una vez que ves la esfera bien brillante, bien intensa, vas a imaginar una columna de luz más o menos del ancho de tus hombros, que va a ir bajando del cielo y se coloca justo sobre este sistema, sobre esta esfera brillante. Una vez que el cilindro de luz ha bajado y se ha posado en tierra, vas a observar cómo todo el interior de ese cilindro empieza a brillar intensamente y desaparece la esfera. La esfera se va a convertir en la energía que gira dentro del cilindro. Tú vas a ver que dentro del cilindro la energía plata se está moviendo en el sentido de las agujas del reloj, ¿ok?
se mueve en el sentido horario, girando a gran velocidad de arriba hacia abajo. Una vez que veas que el sistema está formado, fíjate, estás usando tu capacidad psíquica para crear un evento de curación. Una vez que has visto que ya está formado y que está girando la energía, la lavadora ya está formada. Tú lo que vas a hacer es dar un paso hacia el frente. Vas a entrar dentro de este sistema, dentro de este cilindro. Vas a ingresar ahí, vas a permanecer de pie con los ojos cerrados, sintiendo cómo esta energía centrífuga que está girando a tu alrededor está despegando de tu cuerpo cualquier tipo de influencia psíquica negativa, cualquier tipo de entidad, cualquier tipo de cosa que se te pueda haber pegado en el campo energético, campo áurico, como tú le quieras llamar. ¿Okay? Vas a dejar que este sistema gire a tu alrededor, de arriba a abajo, despegando todo lo que hay en tu cuerpo. Todo lo negativo que hay en tu cuerpo se despega con esta centrífuga. Una vez que la centrífuga ha despegado todo lo que había ahí, la centrífuga solita se va a detener. Así de como estaba girando, va a empezar a bajar su velocidad hasta que de pronto se detiene. Cuando tú percibes que esta lavadora se ha detenido, en ese momento tú agradeces mentalmente, das un paso hacia atrás saliendo del cilindro que se queda ahí, psíquicamente estás observando el cilindro, ahora vas a visualizar que el cilindro se levanta y solamente queda la esfera de luz plateada, le das las gracias, la despides y la esfera se desvanece en medio del aire, y ahí quedó. Se sorprenderían de la cantidad de personas que han venido a mi consulta diciendo que están poseídos, que nada más por hacer este trabajo se han liberado. Es una sugestión poderosísima el crear esta forma de geometría que te sirve para despojarte de cualquier entidad o cualquier cosa que pueda haberse pegado a tu campo de luz. Bueno, obviamente hice este trabajo con esta cliente que vino el día de hoy. Posteriormente a eso hicimos otro trabajo más, que es el REM Healing, que algunos de ustedes ya conocen porque en otros videos lo he mencionado. Y básicamente cuando yo estoy haciendo el REM con mis clientes, yo quiero entrar en el nivel simbólico de ellos. Entonces, mientras ellos están haciendo el procedimiento, yo también estoy con los ojos cerrados y moviendo los ojos de un lado a otro. Y estoy creando una especie de vínculo psíquico con mi cliente para entender qué es lo que está pasando adentro. Entonces, mientras estaba yo haciendo este movimiento de ojos, veo claramente la escena. Cuando mi cliente recién llega a la oficina, ella empieza a llorar contándome la historia y yo agarro la caja de los tissues para pasarle un tissue para que se limpie, y en el momento que lo hago se cae un lapicero negro que tengo ahí al suelo. Entonces yo le entrego los tissues, pero tengo que agacharme para recoger el lapicero. Fíjense, es una escena muy simple y sin embargo en el nivel simbólico significaba otra cosa. En el nivel simbólico yo estaba viendo cómo había una especie de entidad que parecía una sombra gigante, como si fuera una especie de demonio, que estaba creando las condiciones para que yo me inclinara frente a él, o como para que me rindiera, o como para que le rindiera saludos a esta cosa. Entonces me había forzado a agacharme al recoger el lapicero para yo saludarlo, ¿no? En otro momento de la sesión con esta señora, cuando voy a agarrar mi cuaderno para poder escribir unas notas de lo que ella me estaba diciendo, el lapicero sale volando hacia ella y cae cerca de su vientre, donde ella decía que sentía ella la presión o la presencia de algo metido ahí dentro de su cuerpo. En mi visión, cuando yo estoy haciendo el REM Healing, yo veo que ese lapicero es como una especie de lanza. Y esta cosa, sombra o como le quieran llamar, está tratando de regresar a la posición original, tratando de volver a su vientre. Si se fijan, en el nivel racional, eso no tiene ninguna lógica, ¿ok? En el nivel consciente, eso no es real, no existe. Pero en el nivel de su subconsciente, eso es bastante poderoso para ella. Ella lo cree. Entonces, en el momento que ya la saqué del REM Healing, le expliqué, mira, lo que mi ser superior me está indicando, le digo, lo que mi visión psíquica me está indicando, es que esta cosa que tú has aceptado, porque de alguna manera tienes que haberlo aceptado para que pudiera llegar a afectarte, tú lo has aceptado a través del miedo que has sentido. Ahora, una vez aceptada la condición, esta cosa, que no es nada en realidad, es una alucinación poderosa en tu mente, está queriendo ganar control del entorno. Entonces usa elementos externos del mundo material para hacerte bully, para hacerte sentir mal.
Y ella me decía, sí, porque siento sonidos en mi casa, siento estas cosas y todo el tiempo siento la presión en el vientre. Le digo, todo bien con eso. Le digo, yo no estoy asustado del asunto en absoluto, le digo. Y lo que me doy cuenta es que quiere usar elementos externos aquí. Y le digo, a través de exponer uno de estos elementos, se ha hecho vulnerable, porque me ha mostrado que estaba tratando de atacarte con este estúpido lapicero. Así que vamos a demostrarle que no tiene ningún poder contra ti. Así que le entregué el lapicero a ella. Le digo, concéntrate en el momento en el que tú sentías el ataque más fuerte. Siente esa sensación que te drenaba de energía, ese miedo que experimentabas, y ahora quiero que te llenes de poder. Te vas a llenar de poder, y con tanto poder que vas a sentir vas a quebrar ese lapicero frente a ti. Y entonces ella empieza a hacer el procedimiento, y llega el momento en el que ella siente esta fuerza y ya quiebra el lapicero, y en ese momento con el lapicero se corta los dedos. El dedo del medio y el dedo anular empiezan a sangrar. Y yo me doy cuenta de que con eso está sellado el asunto. Ella empieza a llorar y yo le explico la situación. Le digo, mira, tú no entregaste tu energía psíquica de casualidad. Tú te habías enamorado de esta persona que aparentemente ahora te está atacando, ¿no? Y si ustedes asocian simbólicamente, ¿qué significan estos dos dedos? El dedo del corazón, de las emociones, y el dedo del anillo, que es los compromisos, ¿verdad? Entonces, esos dos lugares habían sido heridos en ella, y ahora literalmente estaban sangrando. Entonces, la limpié con un poco de peróxido, mientras yo le iba explicando que esta cosa no tenía ningún poder sobre ella. Ahora ella había quebrado ese vínculo, y no solamente eso, sino que lo había sellado aún con su propia sangre. Es algo muy poderoso. Les digo, ustedes pueden decir, oh, estaba sugestionándola. Es mucho más que eso, es trabajar con los símbolos de su subconsciente para generar un efecto de curación. Entonces ella en ese momento se sintió completamente liberada, se acabó cualquier influencia psíquica, cualquier presión en su estómago, cualquier sensación de algo presionándola o haciéndole daño, se fue en ese momento. ¿Por qué? Porque ella creyó en el procedimiento, pero sobre todo porque yo fui capaz de vincularme a los contenidos de su mente subconsciente, usar sus propios símbolos para quebrar la influencia negativa que existía ahí en ella. ¿Ok? Entonces, quiero que entiendan que mi práctica profesional no necesariamente funciona como la práctica de un psiquiatra o un psicólogo. Yo me doy permiso, me doy autorización de invertir mi energía en ver cosas que regularmente no se ven, en observar situaciones que de pronto no son visibles a simple vista, en ver los niveles simbólicos y entender cómo afectan la psiquis de una persona para volver a ponerle en la luz. El terapeutón hace eso, ¿verdad? No es solamente un trabajo de alivio psíquico, es una especie de, en algunos casos, casi un exorcismo, si ustedes quieren, para limpiar una condición negativa. Entonces, les dejo esto de tarea, piensen en esto, los contenidos de la mente subconsciente son sumamente poderosos, ¿ok? A esos contenidos, esas creencias de base, a nivel colectivo les llamamos arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? Son modelos de pensamiento, creencias que han venido grabándose a veces por generaciones y que se encuentran ahí en tu mente. Y estos arquetipos pueden ser arquetipos de luz positivos que te ayuden a crecer, a liberarte, a continuar en un proceso de expansión y aprendizaje constante, o pueden frenarte, pueden drenarte de energía, dependiendo de dónde estás invirtiendo tú tu conciencia, dónde estás colocando la energía psíquica. Tú estás o alimentándote y llenándote de luz, o estás drenándote de energía y matándote por haber aceptado lo que no te conviene. Entonces, en uno de los escritos que puse en Facebook en esta semana, yo les decía que el mayor obstáculo entre tú y lo que deseas alcanzar en la vida es una mente negativa. Y el mayor aporte para que tú puedas alcanzar lo que deseas es una mente positiva. Y dependiendo de con cuál de las dos mentes tú funciones, es la calidad de tu viaje. Tú viajas por la vida, experimentas. Y te digo que tu experiencia positiva o negativa depende de los arquetipos, de las imágenes, de las creencias que has grabado en tu mente y que te están permitiendo vivir en un estado de protección constante y crecimiento y poder, o que te están haciendo vivir en una situación de debilidad, enfermedad y malestar. Es una decisión personal, pero los arquetipos no puedes evitar no usarlos. Son modelos de conducta y pensamiento que trascienden fronteras y tradiciones.
No solamente los chamanes del Amazonas o de los Andes funcionan con esto. Cada uno de nosotros tenemos una gama de arquetipos grabados en nuestras mentes, ¿ok? Y no me digan que ustedes no creen en esto, porque muchos de ustedes se han ido a leer las cartas, y las cartas del tarot son modelos de conducta, son arquetipos. Los 22 arcanos del tarot y sus otras 50 y tantas cartas más bajas también están aportando a señalar conductas e interacciones entre personas. Entonces, por eso es que funciona el tarot, porque en realidad está señalando a modelos de conducta y sistemas de creencia que están instalados ya en tu mente.